martes, estás despedido. Sorpresivamente, el presidente Trump despide al director del FBI, James Comey, después de testificar en el Capitolio sobre la conexión con Rusia. Destrucción y muerte. Explota otro depósito de fuegos artificiales en Puebla, México. Hay al menos 14 muertos, la mayoría niños. Esperanza para campesinos. Lanzan la propuesta de una tarjeta azul que les permitiría trabajar legalmente en Estados Unidos y les abriría el camino hacia la residencia permanente. La fiebre del spinner, el juguete de moda que ha desplazado la obsesión de miles de niños por los celulares y las tabletas. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida tenemos toda la información sobre la tragedia que hoy conmueve a México tras la explosión de un depósito pirotécnico. Pero comenzamos en Washington con la sorpresiva decisión del presidente Trump de despedir al director del FBI, James Comey. Nos vamos con Lori Montenegro en Washington con lo último. Lori, adelante. Gracias, José. Quienes rodean al director del FBI, James Comey, dicen que él estaba consciente de que esto podría pasar, pero que haya ocurrido hoy lo ha tomado totalmente por sorpresa. En la carta a James Comey, el presidente Donald Trump escribió que mientras le agradece que en 3 ocasiones dejó claro que él no estaba siendo investigado, estaba de acuerdo con el secretario de Justicia de que Comey no podía seguir dirigiendo el FBI de una forma efectiva. El anuncio cae como una bomba para muchos porque ocurre cuando Comey supervisa la investigación de la posible intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado y las posibles conexiones entre Moscú y la campaña de Trump. Tampoco hay que olvidar que Comey también generó controversia cuando semanas antes de la elección anunció que había encontrado miles de correos relacionados al ordenador privado de Hillary Clinton y que muchos creen le causó un inmenso daño a la candidata demócrata. James Comey fue nombrado por Barack Obama y su mandato no terminaba hasta el año 2023. José, regreso contigo. En Washington, muchísimas gracias. Y como decíamos, una nueva tragedia pirotécnica sacude a México. Al menos 14 personas han muerto, 11 de ellas niños de entre 4 y 14 años, por la explosión de un almacén de cohetes en Puebla. Hay también unos 30 heridos. Todo un barrio teñido de luto cuando preparaba sus fiestas patronales. Raúl Torres está cerca del lugar de la explosión y nos brinda todos los detalles. Raúl. Así es, aquí estaba todo listo para la celebración de la fiesta religiosa para San Isidro. Esta es una pequeña comunidad indígena y campesina. En esta casa tenían guardados los cohetes, los fuegos pirotécnicos, explotaron, en saldos de 14 muertos. No quedó ni una pared, ni una puerta, ni una ventana, solo piedras, fierros retorcidos y muerte. Carmen recibió golpes en todo el cuerpo, pero el mayor golpe fue la muerte de su hijo, 3 nietos y 2 bisnietos. Los niños se taparon, 2 mujeres, hasta que lo vino a sacar la máquina, para que se salvaron de allí. La pequeña Montserrat también resultó herida. El saldo de la explosión es de al menos 14 muertos, entre ellos 11 niños y adolescentes y más de 20 heridos. Y estaban ellos en el novenario, la víspera de esta festividad, y pues muy contentos, familias, niños, mariachi. Los juegos pirotécnicos almacenados aquí, en San Isidro, Puebla, eran para el santo patrón de la comunidad. La familia Rosas eran los mayordomos, es decir, quienes este año ofrecían la fiesta para todo el pueblo. La noche del lunes, cuando comenzaron los festejos, lanzaron los primeros cohetes. Una chispa cayó sobre los que estaban guardados. Para entender la magnitud de la explosión que derrumbó la casa de 2 pisos, solo hay que ver este techo de concreto y varillas de acero que voló unos 30 metros, más de 90 pies. Apenas en diciembre pasado, la explosión en un mercado de fuegos artificiales en Tultepec, Estado de México, provocó la muerte de 42 personas y dejó consternado a todo el país. Todos empezaron a gritar. Esta vez le tocó a José. Su hijo resultó herido y está en el hospital. Y a una pequeña la sacó de entre los escombros. Con la cara ya bien desbaratada, pues. Y la niña, pues yo les pedí ayuda, que le dieran aire para que yo rescatara yo a los demás. Y es que en muchas partes de México se celebra con fuegos artificiales. Fuego que a muchos les ha costado la vida. En San Isidro, Puebla, México, Raúl Torres. Noticias Telemundo.
Hay preocupación hoy entre activistas e inmigrantes tras las detenciones que ha hecho ICE de indocumentados que se presentan en la corte por algún caso criminal. María Paula Ochoa tiene los detalles de un caso que ocurrió en Colorado. Este es el momento en que Antonio García, inmigrante indocumentado, sale esposado de la corte Lindsay Flanagan en Denver después de haber sido arrestado por agentes de ICE el pasado 5 de mayo. Estos arrestos preocupan a los abogados de inmigración de la ciudad. No queremos que la comunidad se ponga en pánico. Obviamente, todavía debemos tener confianza en la policía local de reportar crímenes y también de participar en el sistema. Según dijo ICE en un comunicado, García había sido detenido en 2 ocasiones por manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Y recientemente se había declarado culpable de otros 2 delitos. Y ahora está en proceso de deportación. Esto ocurre a poco más de un mes de que líderes de la ciudad de Denver enviaron una carta al directivo de inmigración de Colorado pidiendo que eviten detenciones en lugares sensibles, incluyendo las cortes. Según ellos, no ha cambiado nada. Ellos dicen que pueden siempre estar yendo a las cortes. No van a lugares como iglesias, escuelas y hospitales. El de Antonio se suma a otros como el de este hombre sometido por agentes de ICE que venían encubiertos mientras sus familiares gritaban desesperados. ¡No resistes ya! Líderes proinmigrantes insisten que ahora más que nunca hay que estar preparados. Informarse acerca de su caso particular para que ellos se asesoren antes de llegar a corte o antes de participar en cualquier proceso del gobierno local. La agencia ICE insiste en que continuará haciendo su trabajo y detendrá sus objetivos en lugares que ellos consideren seguros. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. La ciudad de Denver confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional había acordado que ICE no iba a realizar detenciones en lugares considerados sensibles como hospitales, escuelas, iglesias y cortes, y expresó que era lamentable que no cumplieran. Una tarjeta azul es la nueva esperanza de miles de campesinos indocumentados que sueñan con trabajar de manera legal y conseguir la residencia permanente. El documento también ayudaría a aliviar la escasez de trabajadores agrícolas que se agudiza por el miedo a las deportaciones. Cristina Londoño con los detalles. Fabiola Zúñiga y Juan Reséndiz dicen que lo más duro del trabajo en el campo en estos días es despedirse de sus 3 hijos por la mañana. Ellos temen caer en una redada. En Pensilvania se metieron a una honguería y pues se llevaron 12 personas. Los persino y les doy besitos y les digo, hijo, pues Dios quiere y volvemos a llegar por ustedes. Asegurando que el miedo ha llevado a muchos a irse y que la falta de trabajadores amenaza a la industria agrícola, la senadora Dianne Feinstein presentó la llamada Acta de Trabajadores Agrícolas. Comemos gracias al campesino indocumentado, afirmó. Su propuesta daría alivio migratorio por medio de una tarjeta azul. Para obtenerla, el campesino tendría que demostrar que trabajó al menos 100 días en la agricultura en los últimos 2 años, someterse a una revisión de seguridad, no haber sido convicto de crímenes graves ni de más de 3 delitos menores y pagar una multa de $100. Una vez tengan la tarjeta azul, la propuesta dice que los campesinos tendrían que seguir en labores agrícolas por lo menos 3 años más antes de poder solicitar la residencia permanente o tarjeta verde. Este organizador está consciente de que con los republicanos en el poder el reto es mayor. El resistir no es nada más estar aguantando lo que nos están tirando, sino que nosotros tengamos proyectos. Otros son más escépticos. Definitivamente es un juego. Es algo para atraer el voto latino que prácticamente lo perdieron en estas elecciones. De ser realidad, asegura, la tarjeta azul le devolvería la paz al campo. En Salinas, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Un inmigrante guatemalteco está dispuesto a demostrar los presuntos maltratos que padece en un centro de detención de ICE y que se haga justicia. Hoy acudió a una corte de Chicago para la primera audiencia por la demanda que presentó, acusando a la agencia de no darle la atención médica que requiere, a pesar de haber sido baleado. Rubén Pereira estuvo en corte. Ese fue el peor día para Selene Adame el pasado 27 de marzo. Agentes de ICE llegaron a su casa en Chicago y se llevaron a su esposo Wilmer Catalán, un inmigrante de origen guatemalteco con una deportación previa. Ahora, mediante una demanda federal,
exige que a su esposo le den el cuidado médico que requiere en el centro de detención del condado McHenry. No le están dando su medicamento para el dolor, no le creen de que él se queja de que le duele el cuerpo por los impactos de bala, porque yo lo tenía aquí en reposo. Y es que semanas antes de que lo detuvieran, su esposo había recibido 5 impactos de bala por parte de desconocidos. Según ICE, la detención de Catalán se debió a un operativo contra las pandillas, pero Selene asegura que su esposo no es pandillero. Me siento indignada por lo que está pasando, porque yo digo, en vez de que le resolvieran el crimen, que él fue víctima de crimen, lo están ligando con una pandilla. Pero lo que más le preocupa a ella y activistas de derechos humanos es su salud. Está en una situación médica crítica y necesita atención de inmediato. Por su parte, los abogados del centro de detención donde se encuentra Wilmer Catalán argumentaron en esta Corte Federal de Chicago que están tomando los pasos necesarios para brindarle la atención médica que requiere. Sin embargo, su esposa desea mucho más que eso. Yo pues me siento angustiada, ya ha pasado un mes de esto, del arresto de él, y yo pues sigo luchando por su libertad de él. Yo pido que lo liberen, que se haga justicia, que lo dejen libre. En un comunicado, ICE dijo que continúan con su compromiso de proveer un ambiente seguro y humano para los detenidos, algo que activistas en toda la nación han puesto en tela de juicio. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Ya comenzó la batalla legal contra la ley que prohíbe las ciudades santuario en el estado de Texas. No había pasado 24 horas de que fue promulgada cuando empezaron a llegar las demandas. La primera en una corte del distrito de San Antonio fue presentada por la Liga de Ciudadanos Americanos Unidos y la alcaldía de El Cenizo, una población cerca de la frontera que no permite preguntar el estatus migratorio de sus residentes. Esta demanda exige evitar que la ley entre en vigor el 1 de septiembre, alegando que es discriminatoria y anticonstitucional. La policía identificó a un ex chofer de autobús hispano como el asesino serial que aterrorizó un barrio hispano de Phoenix, en Arizona. Aaron Juan Saucedo compareció esta madrugada en corte acusado de matar a 9 personas en incidentes separados entre agosto del 2015 y julio del 2016. Todos fueron baleados a solo pasos de sus casas o dentro de sus autos. Saucedo estaba arrestado desde el mes pasado, implicado en el asesinato del novio de su mamá. Los investigadores dicen que las más de 3.000 pistas recibidas del público fueron clave para poder identificarlo. Al regresar en Noticias Telemundo, violenta trifulca en un aeropuerto de la Florida. Miren ustedes, pasajeros enfurecidos. ¿Y cómo terminó? Te lo voy a contar. Y estalla el escándalo por el fiestón de unos narcos dentro de una cárcel donde están recluidas. Tremenda fiesta. Se desató una batalla campal entre empleados de la aerolínea Spirit, pasajeros y policías en el aeropuerto.